Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Eh, Vamos a continuar con lo que es el último subtítulo, ¿sí? Esto de Europa en el feudalismo, ¿sí? Ahí estoy chequeando una cosita. Un minutito. Ahí va. Esto que, bueno, es el último subtítulo, sí va a ser bastante relativamente corto, ¿sí? La idea es cerrar este capítulo donde hemos hablado de esta Europa feudal, explicamos qué es el feudalismo, todo un proceso de expansión que estuvimos trabajando, expansión de la demográfica, de la agricultura, del territorio, con la incorporación de nuevas tierras a la producción agrícola, una expansión de la religión que vivía Europa occidental, que era el cristianismo, un crecimiento del comercio, un crecimiento y desarrollo de las ciudades, es decir, una Europa occidental en expansión. Pero ahí dijimos que serían casi que todo el capítulo gira sobre esto, ¿no? Explica lo que es el feudalismo y comienza a explicar la expansión demográfica, agrícola, religiosa, urbana, bueno, ¿no? Como comienza, entonces, lo que es la Europa feudal y una segunda cuestión sería esto, ¿no? De la expansión. ¿Por qué hago toda esta aclaración? Porque los últimos dos subtítulos, ¿no? Como que ya va al final de esa expansión. Fíjense este título, ¿no? El final de la expansión. Como que le abre la puerta a lo que va a venir en otro capítulo, ¿sí? Bueno, ahí dijimos que hay una crisis muy importante, la crisis del siglo XIV. Vimos toda esta cuestión de las causas de la crisis del siglo XIV, el tema de las hambrunas y nada más ni nada menos algo que es, bueno, que dijimos que en la tele, en internet ha circulado mucho ahora, que fue la circulación de la peste negra en ese momento, ¿no? Que hubo algunos agravantes, ¿sí? Y el último, entonces, bueno, ¿qué sucedió después de la peste? Y ahí cierra el capítulo. Entonces, dijimos o planteamos, ¿sí? Planteamos que no, vamos abajo, que la crisis del siglo XIV, que es la que veníamos explicando, ¿sí? Se había dado en Europa Occidental. Se había dado en Europa Occidental. Y que esa crisis tuvo como principal consecuencia, ¿sí? Entonces, repito, Europa en expansión de todo esto, crisis, eso está vinculado al final de la expansión, causas, agravantes, causas de la crisis, lo que profundiza, por eso agrava, ¿sí? Agrava lo que sería esa, esa crisis y por último las consecuencias de esa crisis, ¿no? A ver, ¿cómo lo podemos sintetizar? ¿Sí? Sería entonces, la consecuencia, si le tenemos que, la principal consecuencia, y después como que la vamos a separar en aspectos. Digamos que la principal consecuencia es que
La crisis del siglo XIV genera el inicio, da inicio, vamos a decir que así, da inicio, vamos a poner en mayúscula para marcarlo, da inicio al deterioro del sistema feudal. Esa es la principal consecuencia. ¿Sí? Es decir, que la principal consecuencia de esta crisis, por eso es después de la peste, ¿no? Después que viene la crisis, la peste, bueno, la consecuencia más importante, y fíjense cómo va cerrando el capítulo, que empezamos estudiando lo que es el sistema feudal, desde lo político, desde lo económico, desde lo social. La crisis del siglo XIV, no podemos decir que termina con el feudalismo, sería algo muy fuerte, porque en un siglo, no sé, les puede parecer mucho, 100 años, pero en términos históricos es muy poco, es poco, 100 años. Lo que sí es que da inicio al deterioro del sistema feudal. Como que ese sistema feudal empieza como a de alguna manera a disolverse, no es que se disuelve, ¿no? Se comienza lentamente a disolver y algunos siglos después desaparece completamente. ¿Sí? Obviamente no es que desaparece en el siglo XIV el feudalismo, es decir, lo que nosotros estudiamos de esa sociedad de pirámide, ¿sí? Que ustedes hicieron el práctico, el tema de el poder de los señores, lo que vimos de una sociedad estamental, ¿sí? Lo que vimos de una economía agraria, bueno, todo eso desaparece ahí de toque, no, tarda, pero comienza a desaparecer ahí. Por eso decimos, da inicio al deterioro, como a la disolución del sistema feudal, ¿sí? Da inicio, más que sí, si alguien lo puso como estaba antes, está bien, a la disolución del sistema, ¿sí? Feudal. Entonces, ahí vamos a trabajar en 1, 2, 3 aspectos, ¿no? Esperen que corrijo una cosita del apunte, de mi apunte, ¿sí? Entonces, esta sería la principal consecuencia. Vamos a los 3 aspectos, ¿sí? Y ahí fíjense cómo vamos a volver a lo que ya hicimos, que es, desde el punto de vista del eje socioeconómico, es decir, economía y sociedad, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Eje socioeconómico, ¿qué es lo que tenemos para decir? ¿Sí? Fíjense, este estaría dentro de acá, ¿sí? No es que este subtítulo está dentro de acá, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ir marcando. Entonces, desde el punto de vista socioeconómico, una de las cuestiones es el debilitamiento. No, perdón. Es que me he trabado, disculpen. Es el no, ahí sí corrijan si me equivoco, si lo pusieron como antes. Serían un debilitamiento de los señores feudales. Yo puse del poder antes, no, eso táchenlo. Es el debilitamiento de los señores feudales. ¿Sí? Fíjense cómo ahí, por eso digo que cómo hay una consecuencia importante, porque nosotros hemos hablado tanto de los señores, del poder que tenían. Bueno, la crisis del siglo XIV debilita a los señores feudales. Pero por eso decimos que da inicio. ¿Por qué decimos que da inicio? Porque
No es algo que, bueno, desaparecieron los señores feudales, no, eso no sucedió. Sí se comienzan a debilitar y cuando pase más tiempo sí van a desaparecer. De hecho, hoy en la actualidad no existen señores feudales, ¿sí? Pero como que en ese momento empezaron como a debilitarse, 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 hasta que en un momento, después de mucho tiempo, desaparecieron los señores feudales. ¿Qué pasa a partir de la crisis? Como que comienzan a debilitarse, ¿sí? Entonces, hay un debilitamiento de los señores feudales. Ahí lo que sucedió, ¿sí?, serían dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, ahora lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Entonces, hay un debilitamiento de los señores, ¿no? Es decir, la crisis lo que genera es que se debiliten los señores. O sea, recuerdan que había menos producción, entonces había menos producción, los señores ganaban menos. Sí, eso es muy importante. Recuerdan que dijimos que una de las cuestiones importantes es que los señores feudales no trabajaban, pero sí eran los dueños de la tierra, con lo cual todo lo que producía el feudo era para él, ¿sí? Todo, gran parte. La gran cantidad se quedaba en manos del señor, ¿sí? Trabajaban los campesinos o los siervos y le daban la producción en gran cantidad. Como estuvo todo este lío de la crisis, la peste, la falta de alimentos, todo esto, los trabajadores que se morían, bueno, los señores también, como que todo este lío, la riqueza, la producción que obtenía el señor disminuye y ahí se comienzan a debilitar, porque ellos se apropiaban de esa cantidad de producción. Al haber menos producción, obviamente reciben menos. Entonces, por eso que se van debilitando, ¿sí? Ellos seguían siendo dueños de la tierra, pero ¿qué problema había? Que, digamos, no había tanta producción, entonces ellos recibían menos. Ahora, en esa circunstancia en la cual ellos reciben menos, ¿qué hacen los señores? Bueno, implementan uno y dos, como que los señores responden de dos maneras. Como dicen, bueno, a ver, este es mi feudo, yo estoy en el castillo, todo bien, y me estoy dando cuenta que mes a mes voy recibiendo cada vez menos, porque los trabajadores se me están muriendo por la peste, porque incluso hasta un familiar mío se muere por la peste, digamos, viene todo mal. Entonces ahí los señores, ¿qué hicieron? Dos cuestiones, ¿sí? Una, lo que ellos plantearon es disminuir, son dos respuestas opuestas, no es una, digamos, los señores hacen o la 1 o la 2, ¿no? Como que serían opuestas, no es que hacen 1 y 2, ¿sí? Algunos señores lo que hacen es disminuir la presión sobre los campesinos. Esto le va a parecer raro, pero tiene una lógica. ¿Qué sería disminuir la presión sobre los campesinos? Porque imagínense que si los señores estaban mal, ¿sí? O comienzan a tener cierta dificultad económica, lo que era para los campesinos, mucho peor. Esto, por eso digo, es muy parecido a la actualidad, ¿no? Como que, bueno, estamos en cuarentena, Bueno, para un multimillonario es un problema la cuarentena, pues no sé, si es dueño de muchas fábricas, seguramente esas fábricas no estén vendiendo, no sé, remeras, no estén vendiendo muchas remeras ahora y ese dueño de la fábrica no le vaya tan bien ahora. Pero es el dueño de la fábrica, es decir, el tipo está yendo mal, ¿sí? Pero puede aguantar. Diferente es a alguien que se quedó sin trabajo, digamos, que también la está pasando mal, pero la está pasando peor, ¿sí? Pues alguien que se quedó sin trabajo en esta cuarentena, ¿no? Y tiene que comer, tiene que vivir, tiene que pagar los alimentos de él, de su familia, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los señores la estaban pasando mal,
Pero los campesinos y los siervos, peor, porque imagínense que encima eran siervos o campesinos, ¿no? Sus familias se enfermaban y encima ni siquiera tenían comida, era como un desastre todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los señores dijeron, si estos campesinos o los siervos evidentemente la están pasando re mal, y encima yo le hago pagar un montón, ponele que yo antes de cada 100 toneladas de trigo le hacía pagar, me tenía que dar 90, y solo él se quedaba 10, bueno, si yo encima le sigo pidiendo tanto, es decir, que de 100 me dé 90 toneladas de trigo y él solo se queda con 10, y ya es poco, porque a él le dejaba 10 toneladas de trigo y yo me quedaba con 90, pero eso produciendo 100. Y nosotros ya decíamos que no se estaba produciendo 100, hay como una caída de la producción, ¿se acuerdan? Eso que dijimos, ¿sí? Acá. ¿Sí? Hay malas cosechas, es decir, se está produciendo menos, hay un descenso de la cantidad de alimentos, es decir, que ya no hay una producción de 100 toneladas, sino de 50, ¿sí? Como que ahí la producción cae. A lo que voy es que muchos señores dicen, bueno, si seguimos exigiéndole, yo les sigo exigiendo tanto a los campesinos y encima en este contexto que va todo pésimo, va todo mal, ¿qué miedo tengo yo como señor? De que el campesino, o sobre todo el siervo, se escape. Como diga, mirá, ya esta situación es peor, no me puede ir. Así que de última me escapo con mi familia y me voy a un lugar donde esté mejor. ¿Se acuerdan? Los siervos no podían abandonar el feudo, era algo que no era contrario a las leyes. Pero el tipo dice, mira, peor de lo que estoy no voy a estar. Entonces me escapo y bueno, si llego a otra tierra, por ejemplo, podía llegar a una tierra en la cual, que en ese momento en Europa pasaba, que por ejemplo estuviera la tierra así libre, entonces me la quedaba yo. Y de última todo lo que produzco ahí me lo quedo yo. ¿Se entiende? Como una tierra que todavía no tuviera dueño. ¿Sí? Y me escapaba ahí con mi familia, yo sí era un siervo. Es decir, me la jugaba, porque obviamente si me agarraban me liquidaban. Pero es como decir, bueno, pero me está yendo peor que esto, no me va a ir. Por eso es, ante la posibilidad de que huyeran, de que se escaparan, ¿sí? Los campesinos, los siervos, ¿qué dicen los señores? Bueno, si encima el tipo la está pasando, porque está el tema de la peste, hay falta de alimentos, la está pasando re mal, yo ahí le hago, es decir, aumento la presión sobre los campesinos, en el sentido, bueno, vos me tenés que pagar, me tenés que pagar, me tenés que pagar, me tenés que pagar, porque yo soy el señor y me tenés que pagar y me tenés que pagar mucho, y me tenés que pagar mucho, me tenés que pagar y me tenés que pagar. El campesino ahí dice, mira, yo esto no lo puedo pagar, esta situación es un desastre, me voy. Y eso obviamente al señor no le servía, ¿sí? Que se escapara el campesino. Porque pongamos que lo agarraba y después lo llegaba a pescar y lo mataba o lo encarcelaba. Bueno, tampoco le servía porque el señor no trabajaba, trabajaban los campesinos. Entonces, si el campesino se escapaba, ¿quién trabajaba la tierra? Si el campesino lo agarraban y lo mataban porque se escapó, tampoco, ¿quién trabaja la tierra? Si el campesino se escapa, lo agarro y lo meto preso, ¿quién trabaja la tierra? Entonces, ahí los señores se dan cuenta que es lo que hacen algunos señores, es disminuir la presión sobre los campesinos. Como decir, bueno, mira, pará, yo sé que la situación está mal, estamos en una situación de crisis, entonces, en lugar de pagarme un montón, me pagas menos. Me pagás, obviamente, me tenés que pagar. Pagar sobre todo eran con producción, ¿se acuerdan? Todavía no estaba tanto el tema de la moneda, que ahí algo estaba circulando, pero sobre todo era con producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ahí negociaba, decía, bueno, mira, quédate en esta tierra, producí, pero no me des el 90% de lo que vos producís, ¿sí? Ahí yo disminuía la presión, ¿sí? En porcentaje estoy hablando. Quédate, la mitad te quedas vos y la mitad me la das a mí. Porque de última yo señor, prefería eso. Pongamos que antes me tenía que dar el 90%, estoy hablando en porcentaje. Pongamos que antes me daba el 90% de lo que producía. Y yo ahora bajo al 50%.
pero bueno, es el 50. Peor era que el campesino se escapara y yo no recibiera nada. ¿Sí? Entonces algunos señores ven debilitado su poder, su situación socioeconómica y disminuyen la presión sobre los campesinos. ¿Sí? Por ejemplo, esto significaba, ahí pongo como ejemplo, ¿sí? Esto que decía, reducir el tributo, que era como ese porcentaje, reducir el pago del tributo, o exigirle menos cantidad de horas de trabajo. Entonces le decía, eso era como dos ejemplos, ¿no? Reducir la cantidad de horas de trabajo, ¿sí? O reducción del tributo, ¿sí? Por ejemplo, decir, bueno, las horas que vos tenés que trabajar para mí no van a ser 15, van a ser 7, ¿sí? Entonces, ahora, va a haber otros señores que hacen lo contrario, por eso digo que no son las dos cosas. Algunos señores hacen lo contrario, dicen, bueno, no, como a mí me está yendo mal económicamente, que los campesinos hacen lo contrario de esto. Me paguen más. Y si, por ejemplo, si tiene que trabajar 15 horas, que trabaje 20. Si del tributo, es decir, de las toneladas que me daba a mí de producción, le aumento la cantidad de tributo que tiene que pagar, porque a mí me está yendo mal. Claro, es decir, quisieron como los señores, algunos señores vieron que le estaba yendo mal, ¿qué es lo que hicieron? Aumentaron la presión. Es decir, aumentaron las rentas señoriales. Sí, buscaron como aumentar lo que los campesinos me tenían que pagar a mí, ya sea en horas de trabajo o en tributo. ¿Sí? Como digo, bueno, a mí me va mal, yo soy un señor, a mí me está yendo mal, entonces ¿qué hacemos? Que los campesinos me aumenten sus horas de trabajo para mí o me aumenten la cantidad de lo que me tienen que entregar. ¿Sí? Claro, obviamente el efecto de eso es lo que decíamos antes. ¿Cuál fue el efecto? No es que los campesinos ya la estaban pasando re mal y encima tenían que pagarle más al señor, porque si a vos te va bien económicamente, bueno, o un campesino le va bien, abonarle más al señor lo podía hacer, pero si ya le estaba yendo mal y encima le tenía que pagar más al señor, era insostenible. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó a suceder? Muchos levantamientos campesinos, como rebeliones. Levantamientos ahí sería como rebeliones. Muchas rebeliones de los campesinos, como decir, esto ya no es insostenible. Bien. Desde el punto de vista de el eje espiritual o sí, cultural religioso, ¿sí? Vamos a plantear dos cuestiones. El primero, ¿sí? Ahí lo vamos a en cuanto a la cuestión religiosa, digamos que de la población de Europa Occidental experimentaba que, bueno, también, digamos, sobre todo en esto que seguramente a todos nos ha pasado, a los grandes, a los chicos, a los que están mejor económicamente, a los que están peor, a todos, digamos, como ciertos sentimientos como de angustia o de, por momentos, no siempre, como que nos va y nos viene, ¿no? Esto que ustedes están encerrados, cansados, angustiados, como que queremos salir, ¿no? O ver a alguien que queremos, bueno, como ese sentimiento como de angustia frente a esa crisis que se estaba dando. Y acá el punto, ¿dónde entra lo cultural y religioso acá?
Esto sería Iglesia Católica Apostólica Romana. Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Se acuerdan que estaba la Iglesia Católica de Oriente y de Occidente? Por eso no decimos la Iglesia, porque la Iglesia es como, puede ser otra religión, puede ser la Iglesia de Oriente, ¿sí? Por eso aclaramos, Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? ¿Se acuerdan que el cristianismo estaba, lo vimos en el capítulo anterior, el cristianismo estaba dividido en dos? La Iglesia Católica Apostólica Romana, con sede en Roma, y la Iglesia Católica Ortodoxa, cuya capital era Constantinopla o Bizancio, son sinónimos, ¿sí? Acá aclaramos que frente a esa situación como de angustia, de desazón, como que la población que era cristiana, que era católica, pero no, como que lo que le planteaban algunos miembros de la Iglesia, como que no calmaba esa angustia, no calmaba esa angustia, ¿sí? Como que no les servía de alguna manera. Y por otro lado, también en ese contexto de angustia y de tristeza y sobre todo de crisis también, la población o parte de la población veía, no que todos, pero sí que algunos miembros de la Iglesia tenían un modo de vida como mejor de la población y decían, bueno, esto es como que es cuestionable, ¿no? Como decir, bueno, como que no tenía nada que ver con el mensaje bíblico, como que la Biblia planteaba un estilo de vida, una forma de vivir, como que planteaba algunas cuestiones y muchos miembros de la Iglesia, ¿sí?, no vivían de acuerdo a lo que planteaba el texto bíblico, ¿sí? Y de hecho tenían un modo de vida como más elevado que la población, y eso como que la población no le cerraba, ¿no? Porque, bueno, el texto bíblico planteaba una cosa y esas personas vivían de otra forma, ¿no? Por último, sí, vamos al eje político, que sería el último punto, ¿sí? Donde lo que vamos a señalar es que fíjense qué diferente con lo que venimos trabajando, ¿no? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista político? ¿Sí? Vamos a plantear entonces que se inicia fíjense qué diferente con lo que veníamos diciendo, ¿no? Casi que es el opuesto. ¿Cuál es la consecuencia de la crisis? Es que se inicia, desde el punto de vista político, se inicia el fortalecimiento de la monarquía. La monarquía ya existía, por eso también lo dijimos antes, no es que antes no existían monarcas. Existían, pero el poder estaba en manos de los señores. Y acá los señores se comienzan a debilitar. ¿Y qué es lo que se fortalece? La monarquía, el monarca. Como que en un territorio determinado, sí, en un territorio determinado, como que yo dijera, acá, ¿se acuerdan que dijimos señor, señor, otro señor, otro señor, otro? Hay muchos señores y había un monarca, pero no tenía mucho poder. Sí gobernaba su región, pero no en todo el territorio. Bueno, ahí lentamente los señores van perdiendo peso y lo van ganando los monarcas, ¿sí? Entonces, vamos a decir que se debilita, hay un debilitamiento de la nobleza, que eran los señores, ¿sí? No desaparece, fíjense que no dice desaparece, ¿sí? Sino debilitamiento, y acá no es se fortaleció la monarquía, sino se inicia el fortalecimiento de la monarquía, es un proceso, ¿sí? Y esa monarquía, esos monarcas, como que de hecho aprovechan la situación, ¿no? Como decir, bueno, durante mucho tiempo nosotros los monarcas tuvimos que aceptar como que los señores mandaban. ¿Se acuerdan? La capacidad de mando, que es lo que pregunté en el práctico. La capacidad de mando está en los señores. Bueno, y yo un monarca me la tengo que bancar.
Ahora la cuestión cambió. Entonces, la capacidad de mando la comienzo a tener yo, monarca. Pero necesito como aliarme a un grupo. Ahí también estaba la cuestión. Sobre todo un grupo que me facilitara la cuestión económica. Porque recuerden que el monarca era señor de su territorio, era como señor de un feudo. ¿Sí? Pero yo ¿por qué quiero ser monarca? Porque quiero gobernar sobre todo el territorio. ¿Sí? Como que yo diga, sí, como que yo diga, ¿sí? Eh, a ver si puedo, no, para hacerlo más práctico. ¿Chan? No, bueno, no importa. Como que acá hay un señor, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Como que hay... A ver, ay, no, qué difícil. Eh, a ver si no me sale ahora, fue. Disculpe la demora, pero creo a ver si se puede poner así, se va a entender más lo que estoy diciendo. Uno más y listo. Ponemos estos 3, 4 como ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, acá hay un señor, acá hay otro señor, señor, y este era un señor, que a su vez, este que mandaba acá, donde está, cada uno manda donde está su cuadro blanco, ¿no? Cada señor manda donde está su cuadro blanco. Fíjense que primero, la particularidad que tiene es que es señor y monarca. ¿Por qué es monarca? Porque todos estos señores lo eligieron. Pero dijimos que este tipo manda nada más que acá. No, digamos, no puede tomar, este señor no toma decisiones sobre acá. Sobre acá manda este. Y este manda sobre esto. Y este manda sobre esto. Ahora, por eso decíamos que el que mandaba acá era acá, acá, acá y acá. Entonces, el poder acá estaba en los señores. Y este mandaba sobre acá. Ahora, estos se comienzan a debilitar. Comienzan a manejar menos recursos económicos por la crisis. ¿Sí? Comienzan a manejar menos recursos. Este también, pero ¿qué dice? Bueno, esta es la oportunidad. Este está debilitado, este está debilitado, este está debilitado, para yo comenzar a ganar en poder y finalmente extenderme. Esto va a ser un proceso de muy largo duración. A veces era tipo, arrancaba yo soy este, ¿no? Arrancaba yo, después seguía mi hijo, mi otro hijo, mi nieto y así, ¿no? Era como en generaciones, no es que lo hacía uno solo. Porque yo ahí comenzaba como a extenderme, ¿no? Yo originalmente estaba acá. Entonces, capaz lo que hacía yo era esto. Después venía mi hijo y extendía hasta acá. Después mi nieto hasta acá. Y después, bueno, hasta que, pum, ahí. Y ahí tomé el control de todo. ¿Sí? Obviamente los terminaba liquidando. Ahí es como que yo ahora haga desaparecer esto, esto y esto. Y ahí yo controlaba todo. Eso es un proceso de larga duración. Por eso hablamos del fortalecimiento de la monarquía. ¿Sí? Se inicia. Ahora, para hacer toda esta extensión que yo voy diciendo, ¿sí? Que esto tardó siglos, no es una cosa de un año, sino de siglos, como que este después terminó desapareciendo, este desapareciendo y este desapareciendo, entonces yo era ya el monarca de todo el territorio.
Para que eso pudiera suceder, claro, el tipo ¿qué necesitaba para esa expansión? Recursos, necesitaba recursos. Y el tema es que ahí es donde, recursos económicos, ¿sí? Y ahí es donde aparece a figurar un grupo social que ya hemos nombrado y que dijimos que es muy importante, ¿sí? Muy importante, que va a ser la burguesía. Entonces, hay una alianza entre monarca y burguesía. La burguesía es la que comienza a facilitar los recursos económicos, ¿sí? Por eso ponemos este signo, comienza como a facilitar los recursos económicos a la monarquía para que la monarquía comience a fortalecerse, que es lo que yo hice en el mapa antes, ¿sí? No nos importa, obviamente la burguesía tampoco lo hizo de onda, como que hay una negociación y yo te doy la plata y vos me das tal otra cosa, ¿no? Pero bueno, no nos importa ahora eso. Entonces, esa monarquía, es decir, esos monarcas, ¿sí? Fíjense ahí es donde, como ya algo estuvimos diciendo, ¿no? Como que se van formando los países, porque en realidad cuando en el gráfico que yo hice antes, en el mapa, ¿no? Cuando logró extenderse sobre todo esto y eliminó a estos señores, ahí era el tipo el rey de Francia, listo, y ahí se formó Francia, pues ya con un monarca, ¿sí? Entonces, los recursos se lo comienzan a facilitar la burguesía, ¿sí? Y ¿qué hacen los señores? Comienzan entonces a recuperar atribuciones. ¿Se acuerdan que eso? A recuperar la capacidad de mando, la capacidad de mandar, ¿sí? Que antes estaba en manos de los señores. En realidad estaban en manos de los monarcas y los monarcas se lo dieron a los señores. ¿Se acuerdan? Que es lo que vimos en todo el capítulo y lo que venimos viendo de principio de año y que yo pregunté en el práctico. Como que la tienen los señores. Y ahí, por eso digo recuperar, porque ahí los monarcas comienzan como a sacárselo a los señores y a tener esas atribuciones los monarcas. Las atribuciones que ustedes ya saben, por ejemplo, para refrescar, ¿sí? Ejercer la justicia, ya el tema de transformarse como de organizar la justicia ya en un territorio, no pasaba por los señores, sino por el monarca, o algo muy importante que es la capacidad de formar ejércitos. ¿Se acuerdan que antes cada señor tenía sus fuerzas? Cada señor tenía la posibilidad de organizar sus fuerzas militares. Y acá obviamente el monarca lo hace a propósito. Si los señores, cada señor tiene sus fuerzas militares, me pueden combatir a mí. Entonces ahí es donde yo intento como que no lo hagan y hacerlo yo. Yo, monarca, ¿sí? Entonces, comienzan a recuperar atribuciones, los monarcas comienzan a recuperar atribuciones, comienzan a recuperar la capacidad de mando, ¿sí? Para lo cual, ¿sí? Fue ahí, fíjense, ahora vamos a llegar a una palabra muy importante, comienzan a requerir cierta organización, bueno, ahora vamos a aclarar este término, ¿sí? Entonces, ya estamos terminando, sí, pero esta cuestión es importante. Claro, como el señor, como el monarca comienza a extender su poder, o ya tiene idea de extender su poder, se da cuenta que solo no puede. Digamos, como que, porque una cosa era mandar sobre un feudo, que era un territorio relativamente chico, ¿sí? Y que vos lo podés medio controlar, y otra cosa es ejercer la capacidad de mando, por ejemplo, la justicia, o tener un ejército muy numeroso, y ahí ya solo no podés. Es como que vos necesitas, ¿sí? Pero organización, porque claro, no lo digo en el sentido de ordenar su pieza o organizar su pieza, el cuarto de ustedes, sino en el sentido como de una institución, ¿no? Como uno dice, bueno, el Colegio Agustiniano es una organización, ¿sí? El Club River Plate es una organización.
¿sí? Es decir, ¿en qué sentido? Es Barcelona Fútbol Club es una organización, ¿sí? La ONU es una organización, ¿sí? Eh, Coca-Cola es una organización, en ese sentido, digo, ¿no? Como que ahí hay personas, obviamente, pero hay muchas, cada una tiene su tarea, pues son tareas complejas, ¿sí? Imagínense manejar Coca-Cola, bueno, no es que la manejo un tipo solo, la maneja como quiere, como se levanta, ve qué onda, no. Ahí está el área económica, el área de marketing, hay personas responsables, uno se va a encargar de una cosa, el otro se va a encargar de la otra, ¿sí? Alguien de tecnología, bueno, va a haber como diferentes áreas. En ese sentido me refiero como organización. ¿Se entiende? Es algo tan complejo que vos ya necesitas como una organización. ¿Se entiende? Que es algo de lo que le pasa al monarca. Como el monarca ya se da cuenta que va a manejar mucho territorio, administrar la justicia, formar ejércitos, toda esta cuestión, y comienza como a pensar en que las tareas, la capacidad de mando la va a tener él y no los señores, y eso es algo muy complicado, y dice, bueno, comienza a, digamos, a fundarse o a crear una organización o una institución, ¿sí? En el cual supone la existencia de personal, de gente, digamos, esto decíamos de Coca-Cola, bueno, trabajan un montón de personas con, digamos, con tareas, con funciones, ¿sí? Donde organización en el sentido de, bueno, yo trabajo en una empresa, no hago lo que se me canta, hago para lo que me contrataron. Si a mí me contrataron para el área económica, ahí la empresa dice, bueno, no es que cada uno viene a Coca-Cola y hace lo que se le gusta ese día y lo que se le canta, no, en una organización vos haces una cosa, el otro se encarga de la otra, ¿sí? Hay como tareas, hay funciones, ¿sí? Hay personal, ¿sí? Digamos, hay muchas personas, ¿sí? Porque hay muchas tareas para llevar a cabo. Entonces, el monarca se comienza a dar cuenta de eso, ¿sí? Que ya no es que, bueno, estoy yo solo en un feudo, entonces más o menos lo manejo. No, como la idea es extenderme sobre el territorio, esto que decíamos, está claro que yo solo, monarca, yo si soy no voy a poder estar todo el tiempo, yo puedo recorrer todo esto, pero no voy a, como que el momento que yo esté acá, bueno, todo esto, no voy a estar yo. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que haber? Personas de confianza mía y ir organizando, y decir, bueno, vos te quedás acá y haces tal cosa, vos te quedás acá y te fijas tal otra. Es como ir organizando el control del territorio, ¿sí? Eso es muy importante, todo esto que acabo de decir, el tema de la organización de la institución es muy importante, y le vamos a poner un nombre. Esa organización o esa institución que comienza a surgir, ¿sí? Donde hay muchas personas, donde hay reglas, donde hay funciones, donde hay tareas, ¿sí? De alguna manera que tiene una cabeza que va a ser el monarca, pero necesita mucho personal, la vamos a denominar, es una palabra que seguramente ustedes conocen, que es Estado. Ahí comienza de alguna manera a surgir el Estado moderno, ¿sí? ¿Sí? Que sería como esa organización donde hay personal, donde hay tareas. Fíjense que es como existe el Estado hasta el día de hoy. Por eso este momento también es muy importante y tiene mucha conexión con la actualidad, porque cualquier Estado, ¿sí? El de Uruguay, el de Alemania o el de Francia, ¿no? Bueno, que hay una cabeza, va a ser el presidente o un monarca, lo que sea, y hay mucho personal con tareas, como si fuera una empresa, ¿no? Con tareas. Tengo, bueno, ¿qué? Educación, salud, economía, ¿sí? Cultura, ¿sí? Tengo tareas, tengo funciones diferentes. Yo no es que si trabajo para el gobierno llego y bueno, hoy me ocupo de educación, alguien que trabaje para el Estado, ¿no? Bueno, mañana me ocupo se me canta ocuparme de turismo. Pasado mañana me ocupo de educación, después pasado mañana de salud. No, yo voy a trabajar en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Bueno, mi área se encarga de educación, punto, listo. ¿Sí? Pero ahí vos necesitas también personal, porque piensen, un presidente no sabe de todo, no puede, él va a tomar decisiones, pero no es que sabe de educación, sabe de salud, sabe de turismo, sabe de cultura, sabe de ecología, el tipo no sabe de todo. Se rodea de personas, ¿no? Por eso ya hablamos también de personal, bueno, gente que sepa de ecología, gente que sepa de salud,
gente que sepa de educación, ¿sí? Bueno, y eso es el Estado, donde ya tienen reglas, bueno, vos te vas a encargar de ecología, vos te vas a encargar de educación, y ahí se va conformando el Estado, donde hay una cabeza y después como hay una cabeza y después está como todo ese personal con tareas y funciones que ayudan al presidente. El que decide es el presidente, pero me ayudan porque, por ejemplo, si yo soy el presidente, me reuniré con la gente de salud y me dice, mira, lo que te asesoramos ahora hacer esto por el virus, papá, tendrías que hacer esto y esto, y después yo voy y lo digo. Pero me asesora gente de epidemiología, bueno, ahora una palabra que se nombra mucho, ¿sí? De médicos, epidemiólogos, ¿sí? Bueno, que saben del tema, ¿sí? Entonces, bueno, pero esa idea de una cabeza y un personal con tareas y funciones que vamos a denominar Estado moderno surge en ese momento, ¿sí? Terminamos diciendo que ejemplos entonces de estos estados modernos que comienzan a surgir va a ser, por ejemplo, Francia, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, Inglaterra, ¿sí? Digo dos ejemplos y ahí sí ya terminamos, digamos, ¿dónde va pasando esto? Esto que decíamos, ¿no? Que un señor comienza a extenderse, ¿no? Con ayuda de la burguesía, en este caso la burguesía que estaba acá, le comienza a dar recursos y comienza a extenderse, ¿no? ¿Dónde va a suceder? Y se crea esa organización, como esa institución, con personas, tareas, funciones, ¿no? Bueno, eso va a pasar en Francia, va a pasar en Inglaterra, va a pasar también en España, ¿sí? Vamos a anotar los casos. Va a pasar entonces. Y España. ¿Sí? Va a haber en otras dos regiones que eso justamente todavía no se va a dar, ¿sí? No se va a desarrollar. Por ejemplo, en las ciudades italianas, y en el Sacro Imperio Romano-Germánico. ¿Se acuerdan que esto venía, se acuerdan de los reinos romanos-germánicos? ¿Sí? Donde, entonces, en estos tres sí se va a dar lo que yo hice antes de ese señor señor monarca que se extiende, se va a dar en Francia, en Inglaterra, en España, ahí sí se va a dar. ¿Qué pasó en... Lo vamos a marcar en el mapa por las dudas, ¿sí? Que sería Francia, Inglaterra y España. Ahí se da esto, ¿no? Y como que este tiende a desaparecer, es un proceso largo, ¿sí? Esto tarda siglos. Listo, Francia. Lo mismo puedo hacer en España e Inglaterra. ¿Qué pasó en otras regiones? ¿Sí? Por ejemplo, Italia, que sería acá, y el Sacro Imperio Romano Germánico, que estaría acá como arriba, no, en realidad es, sí, más o menos por acá. En Italia eso no se dio, es decir, como que el poder seguía fragmentado. Y en el Sacro Imperio, que está acá, ¿sí? Como que quedó así, como estaba acá, como estaba inicialmente. Es decir, había un monarca, de hecho ellos le decían emperador, no monarca o rey, le decían emperador, ¿sí? Pero en realidad el poder estaba en manos de los señores / príncipes locales, ¿no? Este era un señor príncipe, señor príncipe, señor príncipe, y como que el poder seguía acá todavía, ¿sí? Lo que sería el Sacro Imperio está por acá, ¿sí? Sería un poquito de lo que está en violeta y un poquito de lo naranja, ¿no? Como que ahí, eso era el Sacro Imperio, y ahí sí, no, todavía este tema de la expansión de no se dio. Sí se dio en Inglaterra, Francia y España, ¿sí? No se dio en Italia y no se dio en el Sacro Imperio. Bueno, gente, terminamos este capítulo, ¿sí? Clase que viene vamos a hacer el repaso, espero que se encuentren bien, les mando un saludo.